¿Hasta cuándo estarás enojado? Que Dios haga justicia a su pueblo. El Señor no nos debe nada, ya que somos pecadores. El Salmo 79, 78 en la liturgia de las horas nos dirá: Oh Dios, los paganos han entrado en tu heredad, han profanado tu santuario y a Jerusalén le han dejado en ruinas. Arrojaron los cuerpos de tus siervos como carroña a las aves de rapiña, y la carne de tus fieles a las fieras. Derramaron la sangre como el agua en torno a Jerusalén, y no había ningún sepulturero. Somos una vergüenza ante nuestros vecinos, objeto de risa y burla a nuestro alrededor. ¿Hasta cuándo, Señor, durará tu cólera? Tus celos quemarán siempre como fuego. Descarga tu furor sobre los paganos, sobre la gente que no te conoce, sobre los reinos que no invocan tu nombre, pues devoraron a Jacob y asolaron tu dominio. No nos tengas rencor por faltas de nuestros padres, que tu misericordia corra a nuestro encuentro, pues ya no podemos más. Ayúdanos, oh Dios, Salvador nuestro, en atención a la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados, en honor a tu nombre. ¿Quieres que digan los paganos, dónde está su Dios? Que bajo nuestros ojos conozcan los paganos cómo cobras venganza de la sangre derramada de tus siervos. Que hasta ti llegue la queja del prisionero, con tu potente brazo salva a los condenados a muerte. Paga a nuestros vecinos 7 veces los insultos que te lanzaron, Señor. Y nosotros, tu pueblo, el rebaño de tu redil, te daremos gracias para siempre. De edad en edad diremos tu alabanza. Bien, continuando con esta serie de los 150 días con los salmos, debo reconocer que pues tuve tiempo en una pausa de grabación de esta serie y otras que también venía desarrollando, bueno, por múltiples actividades familiares y bueno, porque también he ido incorporando al canal de YouTube nuevos elementos gráficos de reflexión que al final todos están dirigidos precisamente a eso, a entrar en esa mirada a nuestras conciencias, a nuestra manera de relacionarnos con el Señor. Este salmo es muy interesante, como todo lo que hay en la Sagrada Escritura, porque me hacía pensar cuando lo iba leyendo en, primero, es increíble cómo casi todas las cosas negativas, yo lo he hablado en otras oportunidades, ¿no? De manera personal, casi todas las cosas negativas que nos pasan en la vida, cuando todo se nos viene en contra, cuando nos pasan cosas malas, reclaman como una venganza, sobre todo cuando lo sentimos injusto y en una actitud de negación, de buscar culpables externos, eh, pues pareciera que la culpa de nuestro fracaso, de nuestras frustraciones, pues puede venir por mis papás, por mi mamá, por mis tíos, por mi trabajo, por mis vecinos, porque me echaron un mal de ojo. Y por ahí podemos hacer un menú de opciones que al final, gastronómicamente, desde el punto de vista espiritual, no alimentan en nada el alma. Lo que hacen más bien es sumergirnos en ese lodo de quejas y de no mirar las cosas como realmente hay que mirarlas. Este salmo, por supuesto, del coro de David, se habla de los salmos, casi todos atribuidos a él, si no todos. Eh, el pueblo de Israel entendía que en esa relación de transacción con Dios, pues cuando a Dios se le cumplían los mandamientos y no había pecados, pues les iba bien. Y cuando no lo hacían, Dios les daba la espalda y ese dar la espalda permitía que entraran en la vida de ellos desgracias, tragedias, invasiones. Y debo reconocer que en cierta forma tenían razón, en cierta forma tenían razón, porque en la vida cristiana a mí por lo menos me sirve como coraza de protección, lo cual no quiere decir que nunca me equivoque, pero y de un tiempito para acá, no es mucho, no es muy atrás lo que voy a decir, he abrazado la idea de que
alejarse de la gracia de Dios o alejarse del deseo por lo menos de crecer, de ser mejores, el anhelo de querer convertir nuestras vidas, alejarnos de eso, pues nos expone precisamente a muchos males, nos deja como más accesibles a las tentaciones, a caer en las tentaciones y a todo lo que el mundo, el demonio y la carne pues nos sugieren y nos proponen. Pero además en ese mirar externo de culpas, pareciera que a veces también nuestros corazones se pueden endurecer de tal forma que nuestros métodos de evangelización, si fuese el caso que seamos agentes evangelizadores de cualquier tipo, pueden ser muy duros. Entonces nosotros podemos acercarnos a la gente y hacerlos sentir más miserables de lo que ya se puedan sentir, o más bien alejarlos mucho más de la iglesia. Hoy por lo menos pensaba en esos padres de familia, o madre, o a veces a uno solo, no son los dos, que están metidos pata y cabeza en la iglesia mañana, tarde, noche, y sus hijos que perciben su ausencia, que se sienten que no están siendo acompañados, lo que hacen es mirar a la iglesia con rabia, decir, bueno, que la iglesia me quitó a mi papá, me quitó a mi mamá, porque no hay un equilibrio. Más bien pareciera que la iglesia pudiera ser un punto de escape a las responsabilidades del hogar. Entonces es importante entender o enmarcar que nosotros somos agentes misioneros, que tenemos que también mirar nuestras familias, mirar el descanso. Yo vengo también predicando hace tiempo la importancia de tomarnos en serio ese séptimo día que el Señor proponía para el descanso, como además que como una norma, ¿no? O sea, ya el séptimo día descansó, dice el texto además. Entonces, pareciera que siempre estamos eh, queriendo que Dios acabe con el mal, que acabe que acabe con todo lo malo, con las personas malas, pero bien lo dice la introducción. El Señor no nos debe nada porque todos somos pecadores. Que de hecho, si con un chasquido Dios decidiese acabar con todo el pecado del mundo, ni tú ni yo sobreviviríamos a esa purga, a esa extinción. Entonces, el método de Dios no es precisamente el método fácil, el método del descarte, de tirar la toalla y empezar de nuevo. El método de Dios es un método mucho más ambicioso, mucho más largo, mucho más longevo, que requiere paciencia como solamente Él la puede ejercer, porque Él sabe que cada ser humano tiene su proceso y que al final es la conversión y la genuina vivencia de la fe pasa más allá de saberse muchas citas bíblicas o muchos pensamientos de santos o tener demasiados años de servicio de catequista, en un coro de iglesia. Esto pasa por la reflexión profunda de qué tanto Dios está guiando mi vida o qué tanto estoy pretendiendo yo que convivan mis pecados y mis miserias y mis conceptos con lo que Dios en realidad quiere de mí. Entonces al final lo que yo le estoy construyendo a Dios son muros y Dios tiene que conformarse con vivir fuera de mi territorio, estar allí, pero no lo hago parte de mi vida. Y así la vida avanza y así el tiempo va pasando y pueden pasar años y darnos cuenta de que aunque hemos estado mucho tiempo bajo el ala protectora de la iglesia, realmente nuestros corazones están muy alejados de él y eso siempre hay que pararse y preguntarse, ¿no? ¿Dónde está mi tesoro? Porque decía el Señor, donde está el tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, no pongamos a prueba al Señor, no le hagamos esas preguntas sarcásticas, como dice el salmista acá. ¿Quieres que los paganos digan dónde está tu Dios? Bueno, Dios está donde tiene que estar. Dios siempre ha estado allí y además está con los paganos también, esperando ser evangelizados, ser llamados. Quizás ese es uno de los legados más bonitos del Papa Francisco. El Papa Francisco, más allá de los métodos que no me corresponde a mí juzgar ni evaluar, pero su intención de universalizar la iglesia realmente, darle presencia y sobre todo esa mirada al que estaba alejado, distante, fue lo que hizo Cristo cuando vino al mundo. Cristo le predicó a gente impredicable, gente que no estaba dentro de los planes estratégicos de salvación de los judíos, por ejemplo, de su época. Y nosotros los cristianos también a veces construimos planes de salvación que no incluyen
a personas pues que tienen marcadas diferencias con nosotros. Entonces es más cómodo. Papa Francisco también decía eso, es una de las frases que más recuerdo de él. Es más cómodo para nosotros estar peluqueándonos como ovejas, es decir, peinándonos entre nosotros mismos, evangelizándonos entre nosotros mismos, que meterle el pecho al acompañamiento, acompañamiento, no estoy hablando ataques, ni estoy hablando condenas, sino acompañamiento a personas que tienen problemas, por ejemplo, de vicios pornográficos, vicios homosexuales, vicios de adulterio, vicios de lujuria, vicios de robo, vicios de corrupción o de hambre de poder, este vicio de placeres de cualquier tipo, de inclusive la ira, el placer que puede generar la ira cuando maltrato a aquel que me ama, eso puede ser terrible, o sea, el sadismo, y eso ocurre en muchas familias, el problema del abuso sexual, que es increíble como eso. Primero entender que eso trasciende los problemas del clero, o sea, eso va mucho más allá, son problemas familiares verdaderamente intronizados en el corazón de muchas familias. Y eso requiere tiempo, requiere acompañamiento. Y eso va más allá de sentarte a rezar un rosario o tres Padre Nuestros. Eso es preocuparme por el otro, ver cómo está el otro y realmente sentir esa cercanía con el hermano que sufre. Ahí uno se da cuenta, con todo lo que yo acabo de decir, ahí es donde uno se da cuenta lo tanto que le falta a uno crecer espiritualmente. Y lo digo porque a mí me falta, todo eso que acabo de decir, a mí me falta. Entonces es importante que seamos honestos ante la mirada de Dios hacia nuestros corazones. Entonces, bueno, nada, es lo que quería compartirles en este salmo. Continuando con esta serie, que espero sea de mucho provecho. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.